Bueno, pues bienvenidas a todas. Estamos súper contentos de que tengamos esta sesión hoy. Estamos conectadas alumnas de todo el territorio nacional, así que es genial que veros a todas aquí animadas. Este año la Fundación ha querido dar un impulso bastante grande a todo el trabajo de desarrollo personal que vais a poder realizar durante el año, porque somos conscientes de que estáis en una fase de la vida pues en las que necesitamos, la que podemos ayudaros un poquito a que podáis ser más conscientes de vuestras decisiones, que podáis ayudaros en situaciones que a lo mejor tenéis miedo o a las que no sabéis cómo afrontar. Así que vamos a hacer un trabajo bastante importante este año de trabajo de desarrollo personal. Tenemos la suerte además de contar con Mónica García. Es la mentora de mentoras, es la mentora que ayuda a las mentoras, que algunas os van a ayudar durante el año, y además este año ha dicho: yo quiero ayudar a las alumnas. Así que este año vamos a trabajar con ella. Hoy la vais a conocer, la voy a dar paso justo ahora, y en el mes del talento, que es el mes de diciembre, vais a poder hacer con ella un par de actividades muy interesantes, y a partir de ahí todos los meses vamos a hacer una actividad mensual para ir trabajando a lo largo del curso todos los aspectos relacionados con el desarrollo personal. Ella es una mujer STEM, porque ella es licenciada en físicas y en un momento de su vida decidió darle un cambio de rumbo y quiso crear y liderar un centro de innovación en desarrollo personal que se llama El Factor Humano y que está en Burgos, y que, aunque esté en Burgos, también trabaja con muchísima gente que no es de Burgos. Así que, Mónica, muchísimas gracias por estar aquí y todo tuyo. Pues gracias a ti, Enar, y comenzamos, chicas. Veo que va subiendo el número. Si acabas de unirte, estás en la sesión de introducción a esto del desarrollo personal dentro del programa de STEM Talent Girl. Mi nombre es Mónica. Antes de seguir diciendo más, voy a hablaros un poquitín de mí. Soy una mujer STEM desde el punto de vista de haber estudiado una carrera de ciencias. En mi caso fue físicas. Os voy a contar por qué estudié, a lo que dediqué 13 años de mi vida, justo antes de empezar a cuestionarme si quería seguir por ahí o no. Y como ha dicho Enar, fundar el Centro del Factor Humano, que es un centro para la innovación y transformación personal. Y ahora ya sí, los últimos 10 años que he pasado en este centro, pues son los que me posicionan precisamente en esta experiencia para estar aquí contigo y compartir durante este año pues claves que verás que van intencionadas a ayudarte en algo tan importante como es gestionar la energía más poderosa, que es la energía de creación, la emoción. Aquello que si tienes en tu control, vas a poder hacer lo que desees, porque la motivación, la confianza, la ilusión no son más que emociones. Es la emoción que nos ayuda a ponernos en marcha, a mantenernos en marcha cuando la cosa se pone un poco difícil, o cuando hay agobio, o cuando hay un montón de cosas. Y sobre todo ante la incertidumbre, el no saber dar el paso con confianza. Os voy a contar. Si tenéis alguna pregunta, yo lo que voy a hacer es primero presentarme a mí, presentaros cómo vamos a trabajar durante este año juntas, y si tenéis alguna pregunta sobre cómo vamos a trabajar, podéis ir poniéndolas en el chat. Lo único que, Enar, tú vas a estar conmigo aquí todo el tiempo, ¿sí o no? Necesito que me contestes. Sí. Vale, pues entonces, si hay preguntas, esto es algo que te voy a pedir, Enar, que me ayudes con esto. Si tenéis alguna pregunta para mí o sugerencias cuando os diga más concretamente en qué vamos a trabajar, si tenéis alguna sugerencia de decir, pues Mónica, ¿vas a trabajar esto? A mí me gustaría que trabajáramos en alguno de los meses algo de esto. Si veis que tenéis alguna sugerencia para mí o alguna pregunta,
ponedla en el chat y que empiece con 2 o 3 interrogaciones, ¿vale? Y así, Enar, tú vas recogiendo lo que son las preguntas y luego cuando yo dé apertura a las preguntas, pues me ayudas con ellas. ¿Por qué hago esto? Porque esto de mantener la mente en qué es lo que quiero contarte, estar aquí, encontrar las palabras para decirlo de una forma más clara, para no tener que repetir tantas veces y estar mirando el chat, pues lo hace muchísimo más difícil. Así que voy a atender a una sola cosa, que es contarte de qué va a ir este año nuestro trabajo juntas. Y Enar, si te comprometes a mirar las preguntas y luego pasármelas, gracias. Bueno, pues Mónica García, estudié físicas en la Universidad de Valladolid. Yo soy de Burgos. Estudié, los que estáis o las que estáis aquí en Burgos conoceréis el Instituto López de Mendoza, del Cardenal López de Mendoza. Allí es donde estudié yo. Y luego me fui a la Universidad de Valladolid. Las de Valladolid conoceréis la Facultad de Ciencias y allí estudié físicas. Yo lo que quería era entender la vida, qué había dentro de las cosas y cómo era la vida, sobre todo dónde había nacido la vida. Entonces se me ocurrió la idea de que para saber esto de cómo funciona la vida había que irse ahí al universo y pues pensé que siendo astronauta podría viajar al universo y encontrar encontrar respuestas al misterio este de la vida. Bueno, resulta que al final no pude hacer astrofísicas para ser astronauta, que eso es lo que pensaba que era la carrera para viajar aquí fuera del planeta Tierra, y acabé estudiando física del semiconductor en Valladolid, lo que me llevó en cuanto acabé la carrera, decidirme a Inglaterra para mejorar mi inglés, para decir, bueno, de todas las clases que había dado durante años, la verdad es que me quedaba muy poquito, así que me fui a Inglaterra y allí encontré mi primer trabajo. Fue de hecho mi primera entrevista de trabajo, que yo pensé que, bueno, pues iba a ir a la entrevista y simplemente iba a coger experiencia. Bueno, pues la primera entrevista fue para Sony Semiconductores, para un trabajo de diseño de layout físico dentro de los circuitos integrados. Y ahí comenzó mi carrera de 13 años como diseñadora de circuitos integrados analógicos y de radiofrecuencia. De hecho, así como dato que os puede sonar o que os puede servir, trabajé en la primera generación de chips de Bluetooth. El Bluetooth en ese momento no existía, se estaba definiendo lo que era el estándar y de hecho una de las personas que trabajaba en el comité para diseñar el estándar de Bluetooth, el estándar significa cuáles son los paquetes de información, cómo va a ir la información, en qué bandas de frecuencias va a poder transmitir, porque no se puede tener cualquier banda de frecuencia. Bueno, todo este tipo de especificaciones, el jefe del proyecto donde estaba trabajando yo era parte del comité. Así que ahí empiezo mi carrera. Durante 5 años y medio estuve en Inglaterra trabajando para Sony Semiconductores y para Philips Semiconductores, y después ya me vine a España, volví a España y estuve trabajando en un startup irlandés que habían abierto un centro de diseño aquí en Madrid, y esa empresa se llamaba Masana, la compró una empresa americana y por razones personales de pareja. Mi pareja estaba en Estados Unidos, se mudó a Estados Unidos, entonces yo me fui allí también. Seguí trabajando para la empresa irlandesa que había comprado una empresa americana y allí estuve otros 6 años trabajando en diferentes circuitos integrados, ahora ya más en Ethernet. La velocidad era de 1 giga. Cuando yo me fui estaban trabajando en los 10 gigas para conectar servidores, otro tipo de mundo que no era el de radiofrecuencia de los móviles. Y allí ya, pues, una cosa lleva a la otra. Una cosa que llevó a la otra fue que hubo un cambio grande en mi vida personal. Mi pareja y yo decidimos continuar por separado y yo me empecé a hacer muchas preguntas. Tenía 33 años en aquel momento y empecé a cuestionarme si quería seguir dentro de la ingeniería. Y siempre me había
emocionado todo lo que tiene que ver con las relaciones del ser humano, el comportamiento, la mente, la psicología. Y una de las cosas que me di cuenta, precisamente porque la ruptura no fue, aquí os lo he contado, como decidimos seguir cada uno por su lado, pero no fue la cosa tan sencilla como eso. Y en esa crisis, como todas las crisis, o como todas las crisis tienen la oportunidad de pararse a reflexionar, a mirar tu vida de cerquita, de muy cerquita, y ver si lo que hay en tu vida lo quieres así o no. Bueno, pues yo resultó que no lo quería así. Encontré algo que en aquel momento en San Francisco, yo vivía en San Francisco, aunque trabajaba en el Silicon Valley, que está en la península, lo que llaman la península, el valle del silicio, el Silicon Valley. Viajaba 3 días a la semana para trabajar allí y 2 días trabajaba desde casa. Conocí el life coaching, el coaching de vida, y bueno, pues empecé a interesarme para ver qué es lo que podía ofrecerme a mí como persona. Y aquí es donde empieza a aparecer o empiezo a entrar en un momento de mi vida donde empiezo a relacionarme conmigo misma, es decir, Mónica con Mónica García, aunque yo siempre había hablado mucho en mi mente conmigo misma, empiezo a relacionarme conmigo misma de una forma completamente diferente a antes. ¿Cuál es esta forma completamente diferente? Bueno, ocurre algo que es, estoy en San Francisco y me encuentro pues bastante sola. Y ahí lo que necesito hacer es tomar una decisión. Y la decisión fue liderar mi propia vida. Hasta entonces, entre mi familia, mis amistades, había tenido 2 parejas, una de 8 años y otra de 4 años, pues siempre había estado como bastante acompañada y me había apoyado bastante en las personas que estaban a mi lado. Y esta vez, pues no había nadie para apoyarme aparte de mí. Y este fue el gran regalo. Y os lo digo así porque ahí es donde, aunque una parte de nosotros siempre está liderando nuestra vida y a veces la lidera diciendo, bueno, pues ahora tomas tú el mando y dándole el mando a otras personas, en ese momento no había nadie más a mi alrededor, la suerte que tuve porque así tomé yo el mando de mi vida. Aunque hablo de desarrollo personal, veréis que para mí el desarrollo personal y el liderazgo personal es algo que está muy unido. De hecho, cuando Enar me comentó, oye, ¿qué podemos ofrecer a las chicas? Aquí en Burgos habíamos hecho algunos talleres, un par de talleres en los años anteriores. Dijo, podemos ofrecer algo a las chicas, pero ya a nivel nacional. Y yo dije, por mí, encantadas, porque no solo es lo que estudiamos en la escuela, el 90% de lo que ocurre es que nosotros ampliamos nuestro conocimiento, ampliamos y nos enriquecemos con conocimiento. Ahora bien, el conocimiento de uno mismo, cómo gestionamos nuestras emociones. Antes os decía, la emoción es energía en acción, emoción, energía en acción. Y esa energía puede ponernos incluso puede hacer que nos quedemos sentados en el sofá, que vayamos en contra de lo que queremos o separándonos en contra de lo que queremos o que vayamos hacia adelante. Hay 2 fuerzas que mueven al ser humano. Una fuerza que es para alejarme de lo que yo no quiero. Esta es la emoción del miedo o de la aversión. No quiero fracasar, pues entonces me alejo de la posibilidad del fracaso. No quiero enfermar, me alejo de todos aquellos hábitos no saludables. O la fuerza para acercarme a lo que deseo. Y esta es la aspiración y la ambición, que de hecho es el comienzo de la motivación. Si no hay una aspiración, si no hay una ambición, si yo no quiero algo más o algo diferente o algo mejor, entonces, ¿para qué me voy a levantar yo del sofá? ¿Para qué voy a hacer absolutamente nada? Bueno, pues cómo despertar nuestra emoción y cómo gestionar la emoción, por ejemplo, de rabia, de estrés, de ansiedad, de agobio, de miedo. Emociones que pueden estar siendo un obstáculo para que yo avance hacia lo que quiera, es
uno de los focos en los que vamos a incidir en este año juntas. La autogestión, la emoción como energía de vida y energía útil, no es algo que estudiamos en el currículum o en los estudios. Hoy por hoy todavía no está ahí. Enar decía que si alguna vez habíais tenido alguna sesión con algún coach. Yo voy a aprovechar este momento para hacer una diferencia entre lo que es una sesión de coaching y lo que nosotros vamos a hacer aquí juntas. Una sesión de coaching individual, puede ser en grupo también, tiene que ver con una persona que viene con un deseo. Es, oye, tengo esta situación y quiero mejorar, quiero gestionarla de una forma más agradable para mí, o hay una... tengo una situación, tengo que enfrentarme a algo y me está costando muchísimo, quiero enfrentarme a ella con confianza, necesito claridad para tomar una decisión o para decidir si voy por aquí, voy por allá. Tanto si es para tener claridad como para activar la confianza, la seguridad en uno mismo e ir hacia adelante, el cliente lo que hace es venir con esa situación, con ese deseo, y el coach acompaña al cliente a avanzar en su deseo, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Eso es lo que se estudia en los cursos para prepararse para coach. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es, yo os voy a hacer propuestas en la dirección de cómo verte a ti misma, cómo ver al ser humano, cómo ver las relaciones, con el fin de que tú tengas claro siempre qué es lo que está en tu poder. La palabra líder nos lleva mucho nos lleva a pensar a follow the leader. El líder es el que tiene una visión, el que se pone delante y los demás le siguen. Bueno, yo lo que os voy a plantear para este año es una definición de liderazgo y de líder muy distinta. Lo primero, si estoy aquí contigo es porque yo te veo líder de tu propia vida. Que tú te lo consideres o no, eso ya es otra cosa. Que tú ejerzas el liderazgo en tu vida o no, eso ya es otra cosa. Pero yo te veo como líder de tu vida, o por lo menos como posible líder de tu vida. Tú decides si en cada momento el liderazgo lo tienes tú o lo subcontratas. Esto se lleva mucho en las empresas. Subcontratar afuera algunos de las funciones que pueden ser tuyas. Entonces, subcontratas el liderazgo, no, toma la decisión tú por mí, motívame tú. Hay muchos de nosotros que cuando tenemos 15, 16 años, hasta que nuestra madre no se pone o nuestro padre no se pone a gritar, no me levanto a estudiar, ¿vale? Si hay algunas de vosotras que le pasa eso, unas no necesitaréis que alguien os diga que os pongáis. Si necesitas que te pongas, no pasa absolutamente nada. Aquí vas a encontrar herramientas, formas de ver y formas de pensar que te van a ayudar precisamente a estar más en tu poder. En liderazgo me escucharéis hablar del término poder personal. Poder personal me escucharéis hablar del término el poder interior bruto, que es el poder que existe en todos los seres humanos para crear. Vosotros estáis en un momento en el que estáis enriqueciéndoos de conocimiento y creando en forma de trabajos, en forma de proyectos, en forma de equipos, estáis creando dependiendo de pues el conocimiento que estéis adquiriendo y hacia dónde queréis crear. ¿Es algo nuevo o es para replicar o para mostrar lo que estás aprendiendo? Pero estáis haciendo ya las dos cosas, os estáis enriqueciendo con la capacidad de aprendizaje que tiene el ser humano y estás empezando a crear. Estás creando en forma de proyectos, en forma de tareas, en forma de ideas también, porque algunas de vosotras pues habréis creado ideas que no existen en el día hoy o en el mundo hoy, o por lo menos en vuestra clase. Lleváis cosas que me sale la palabra proyectos todo el rato, pero sí, proyectos, tareas que
habéis creado en casa basándoos en lo que vais conociendo. Bueno, pues esta capacidad de crear la tenéis en todas las áreas de la vida. Capacidad de crear relaciones, capacidad de crear y manifestar un trabajo, capacidad de crear y manifestar, si queréis, como en mi caso, podéis crear vuestras propias empresas, vuestras propias ideas y siempre, siempre, siempre tenéis la capacidad de contribuir al mundo. De hecho, ya lo estáis haciendo. No necesitamos tener un trabajo remunerado, un trabajo de voluntario para contribuir al mundo. Cuando vas a clase, aquí incluso si yo no os estoy escuchando, las que estáis escribiendo en el chat, ahora tampoco lo estoy leyendo, pero incluso si no os escucho, ya estás contribuyendo a este grupo, a crear este grupo. Así que vamos a trabajar. ¿En qué vamos a trabajar durante el año? Vamos a trabajar primero en activar. Dentro del liderazgo vamos a tener como dos mandos más importantes. El mando de la atención de nuestra mente y, como decía, el mando de la energía emocional. Y están unidos, el uno se influencia al otro, ¿vale? En diciembre, que decidimos que iba a ser el mes donde arrancábamos precisamente con una masterclass. En esa masterclass voy a compartir con vosotros cuáles son las bases, la mecánica, pero también la mística. Y os digo a qué me refiero con eso. La mecánica es la parte de cómo funciona el ser humano. No va a ser una clase de biología y a la vez un poco de fisiología o de biología, si voy a compartir, porque nuestras emociones tienen mucho que ver con nuestra fisiología, veremos. Y la mística, ¿a qué me refiero con la mística? Hay un montón, bueno, hay algo que no vemos, que a veces intuimos, están las ideas, de dónde vienen las ideas, esto es una inspiración, de dónde viene la inspiración. Bueno, yo lo que os voy a proponer también es cómo conectarnos con lo misterioso, con lo desconocido, con lo que no vemos, pero que intuimos que está ahí. Esta es la parte, por cierto, que voy a unir con el deseo que yo sentía de estudiar físicas para entender la vida y pensé que me tenía que ir ahí afuera, viajar fuera de la Tierra para encontrar las respuestas de la vida. Bueno, pues resulta que a los 33 años, cuando empiezo a mirar y a cambiar la relación conmigo misma, o ya no solo cambiarla, sino que empezara a ser una relación intencionada, descubro que la vida está ocurriendo también en mí. Eres vida, vida creadora, las ideas, la inspiración, la intuición, todo eso es parte de esto que yo ahora mismo estoy llamando vida. Hay personas que lo llaman energía, otros universo, otros lo llaman Dios. Bueno, pues también es importante que nosotros tengamos una relación o una forma de relacionarnos con esa parte, porque esa parte está ahí para ayudarnos a crear y es súper poderosa. Así que bases, la mecánica y la mística, ¿cómo funcionamos? No puedes gestionar un sistema si no sabes cómo funciona. Si vais a ir, aquellas que vayáis más por ingeniería, si vais por medicina, biología, antes de empezar a crear nada, necesitáis entender aquello que vais a estudiarlo, ver cómo funciona. Bueno, pues con el ser humano, la verdad es que no hacemos esto. Trabajamos la biología, pero aparte de la biología no trabajamos mucho más. Vamos a aprender cómo nuestra mente, las emociones, nuestro comportamiento está todo influenciado, está todo unido y cuáles son los botones que podemos tocar para encender una cosa si queremos cambiar, qué es lo que podemos hacer. Una vez que tienes el control de mando y yo os explico dónde están los mandos, después toca vivir, es decir, liderar, andar. Yo os puedo enseñar cómo funciona el coche, la teórica del coche, pero luego para aprender a conducir te tienes que montar en el coche, ¿vale? Y además, luego, una vez que has aprendido, luego ya toca conducir para el resto de vuestra vida. Lo que vamos a hacer durante este año es precisamente eso. O lo que yo voy a hacer para ti es
poner delante de ti cuál es el control de mandos que tiene el ser humano a la hora de liderar su vida. Vuelvo a la diferencia de un proceso de desarrollo personal con un coach y lo que nosotros vamos a hacer aquí. Lo que yo voy a hacer aquí con vosotras es daros información, perspectivas, conocimiento para que luego tú puedas poner en práctica, ¿vale? Como nos vamos a ver cada mes, habrá una sección dentro del tiempo en el que estemos juntas donde yo comparta algo nuevo de conocimiento y unas propuestas para que vosotros podáis explorar o experimentar con estas propuestas y también para ver qué está pasando con vosotros. ¿Habéis puesto algo en práctica? ¿Lo que has puesto en práctica? ¿Cómo te ha servido? ¿Cómo lo estás utilizando? Porque todo aquello que llame vuestra atención, todo aquello que digas, pues esto es interesante, si lo dejas en la mente, si lo dejas en el mundo de, pues esto es interesante y nada más, se va a quedar así, como algo interesante. Va a empezar a ser útil, vas a empezar a desarrollar, activar tu liderazgo en el momento en el que eso que te parece interesante lo pones en acción. Entonces, aquí yo voy a hacer más de maestra, ¿vale? Esto hay un poco de confusión en el entorno con la palabra coaching y es que cada vez que hablamos de emociones, incluso si es una clase sobre gestión emocional o si es una clase sobre herramientas de comunicación para crear alineación o crear influencia o influenciar, lo ponemos o lo tienden a llamarlo todo coaching. El coaching no es más que una conversación de desarrollo donde el coach acompaña al cliente con las herramientas que tiene. Yo aquí lo que voy a ofreceros es conocimiento, perspectivas y luego propuestas para que paséis a la acción, que ahí es donde está el verdadero aprendizaje y además el verdadero beneficio, ¿vale? Yo puedo saber que el correr es muy, muy, muy saludable para, pues eso, para mantener mi corazón saludable, pero si no corro, ¿mi corazón está más saludable o menos? Yo puedo saber y puedo leer que el agua es buenísima para mantenerse hidratado, que cuando estás hidratado, cuando el cuerpo está hidratado y la mente está hidratada, nuestra mente funciona con mayor claridad, con mayor, es más creativa. Pero si bebo 2 vasos de agua, solo con saberlo, si bebo 2 vasos de agua al día, yo no voy a obtener el beneficio. En la práctica está el beneficio. Lo que os voy a proponer yo siempre es la parte de conocimiento, de abrir el marco y después las propuestas. Veremos las bases, la mecánica y la mística. Una vez que tenemos eso ya ahí un poco, que lo tenemos ya delante de nosotros, vamos a empezar a apretar botones y ver ese control de mandos de una forma más específica. En enero trabajaremos lo que es en una sesión como esta de 1 hora. Bueno, trabajaremos. Lo que compartiré con vosotros son un marco que está compuesto por 8 creencias, 8 formas de pensar que son creencias comunes a las personas seguras de sí mismas. Si no creen exactamente lo que yo os voy a contar, creen algo similar, algo que es parecido a esa frase. Las creencias no son más que frases, pensamientos a los que nosotros utilizamos en el día a día y que les damos el estatus de verdad, de esto es así, ¿vale? Veréis lo importante de una creencia. No es lo mismo creer que la vida está de mi parte, creer que en cada momento voy a todo lo que necesito, que creer que el mundo está lleno de desagradecidos, que la vida es injusta, que yo no soy capaz. Veremos que dependiendo de cómo vemos, y estas creencias tienen que ver cómo vemos la vida y cómo nos vemos a nosotros mismos, va a influenciar en si yo me siento más segura y por lo tanto a qué digo sí y cómo va a ser mi vida
o a que digo no porque no me siento tan segura. La emoción de seguridad o de confianza es un estado emocional, y en cada sesión yo lo que os voy proponiendo siempre, incluso si el objetivo principal sea otro, por debajo siempre está el que nosotros accedamos a estados de mayor seguridad y de mayor confianza, lo que también a veces se trabaja para la hora de la autoestima. Fijaros que la autoestima tiene la palabra auto y luego estima. Estima es la estimación que yo hago de algo. Auto, en este caso, la estimación que yo hago de mí misma, la valoración que yo hago de mí misma. Dependiendo de la valoración que yo hago de mí misma, mi autoestima va a ir hacia arriba y va a ir en la dirección de apoyarme, va a ser un apoyo para mí o va a ser un impedimento para mí. De ahí que todas las propuestas que yo os hago tienen que ver precisamente con que la autoestima sea alimentar la autoestima y que sea un apoyo para vosotros. Trabajaremos el resto del año, después febrero, marzo, abril y mayo. Trabajaremos en, bueno, febrero, marzo y abril sobre todo. Vamos a trabajar con cómo generar estados emocionales, cómo generar energía. Y vamos a empezar con la primera, así como las creencias de las personas seguras de sí mismas nos van a dar el primer paso. En enero voy a daros ideas de qué es lo que vos podéis hacer con vuestras acciones, vuestros hábitos, comportamientos, para generar estados de mayor confianza. Entonces, en enero seguimos trabajando con el estado de confianza. Por cierto, esto es como aprender a conducir. Yo os voy a dar las claves, pero después te tienes que montar en el coche y conducir, ¿vale? En marzo, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para motivarnos? Es decir, para despertar ganas, despertar ilusión, entusiasmo y ponernos en marcha. Abril, otra parte de la gestión emocional tiene que ver con las emociones que llamamos negativas. Veremos que no hay tales emociones, hay unas emociones que nos están dando una información y otras que nos dan otra. Sin embargo, hay emociones como la ansiedad, el miedo, la tristeza, la rabia, la envidia, que son emociones que a veces nos impiden avanzar o por lo menos experimentar la vida desde un lugar de mayor disfrute o de mayor satisfacción. Y en este mes, entonces, lo que yo voy a compartir con vosotros es cómo podemos gestionar esas emociones. Si ahora te estás preguntando, pues ¿por qué no haces esa sesión antes? Que yo lo que quiero es ver cómo gestiono mi ansiedad o mi agobio o mi confusión o mi miedo. Bueno, pues no lo hago antes porque ahí es donde nos enfocamos casi siempre. De hecho, cuando hablamos de gestión emocional o cuando yo les pregunto a las personas que vienen a trabajar conmigo, tanto en los cursos de gestión emocional o de liderazgo personal como en los procesos de coaching, es quiero aprender a gestionar mis emociones. Y le digo, ¿tú quieres aprender a gestionar tus emociones? ¿O tú quieres dejar de sentir ciertas emociones? Y me dice, bueno, pues eso, aprender a gestionar mis emociones, la rabia, la ansiedad, el estrés, el miedo. Hablamos de la emoción como yo lo que quiero es dejar de sentir estas emociones. Y la mayoría de los profesionales, de hecho, que hoy trabajan con la gestión emocional, se enfocan exclusivamente en cómo dejo de sentir algo, cómo dejo de sentir esto. Y eso es solo una parte, es la parte más tradicional, es la parte que venimos de la gestión emocional. Una parte más innovadora que tiene que ver con el liderazgo, con el avanzar hacia adelante, es cuál es la emoción, la energía que yo despierto para continuar, que yo despierto para contribuir en este proyecto, en mi relación, en mi clase, conmigo misma, en mi tiempo de deporte, en mi tiempo a solas. ¿Cuál es esta emoción? Y esto es precisamente donde tú siempre tienes el control, independientemente de si uno viene negativo o hay alguien que se está quejando y tú dices, joder, se me están quitando las ganas de estar aquí.
bueno, se te están quitando porque tú has dejado de estar al mando de tu propio estado emocional y dejas que sea la circunstancia o las otras personas las que elijan cuál es el estado emocional. Para mí lo principal, lo que tienes en tu control es lo que creas tú, lo que eliges tú. De ahí que vayamos a pasar más tiempo en lo que yo llamo gestión emocional intencional. Es decir, aprendo a despertar y a generar la emoción que más útil me va a ser en cada momento. Ahí es donde, independientemente de luego gestionar las que son más desagradables, esto necesitamos saberlo, porque si no, no es lo mismo gestionar el miedo y dejar o aliviar el miedo, aliviar el estrés, que despertar confianza. Son habilidades diferentes. Lo uno es la gestión puramente emocional, que es una gestión más física del momento, y la otra es una gestión intencionada, mirando hacia adelante. En mayo trabajaremos lo que son los comportamientos, los hábitos, entonces miramos en el marco mental, en el marco emocional y en el marco de hábitos, de comportamientos y de estrategias. El ser humano, haga lo que haga, aunque creas que no, todo lo hacemos con el fin de conseguir algo. Y hay veces que la estrategia que utilizamos para conseguir aceptación, amor, seguridad, reconocimiento, no son de lo más adultas, de lo más adecuadas, y vosotras estáis en un momento en el que podéis empezar a tener esta información para cambiar las estrategias, elegir estrategias más adultas, más maduras, en vez de tener que esperar. Yo ahora trabajo con personas de todas las edades, y hay personas que están revisando sus estrategias con 40 y 50 años, porque muy probablemente cuando lleguemos a este punto tú verás qué estrategias estás utilizando ya, que has podido elegir cuando tenías 6, 7, 8 años, hace muy poquito. Esto es lo que ocurre, el ser humano necesita buscarse esas estrategias y las buscamos cuando somos pequeños, porque cuando somos pequeños también necesitamos asegurarnos que nos quieren, que pertenecemos, que nos reconocen, que hay valoración, que hay seguridad en nuestra vida, ¿vale? Así que esto es más o menos todo lo que tiene que ver con el contenido. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Enar? Sobre lo del contenido, si tenéis sugerencias. Hola, Mónica. Pues de momento no ha habido ninguna pregunta concreta sobre la sesión, únicamente preguntan dónde se va a ver grabada esta sesión después, y eso es en el aula, en el mismo enlace donde habéis entrado, cambiaremos el enlace de esta sesión por la grabación, así que no tenéis duda. Animaros a preguntar cosas a Mónica. Laura Pascual pregunta, ¿realizaste un máster de coaching? Vale, esto es algo que yo os voy a... Si tenéis alguna pregunta, adelante. Si no, de lo que yo he estado compartiendo contigo, ¿qué es lo que más ha llamado tu atención o te ha interesado? Es, oye, esto que has dicho o esto, nunca lo había visto así, o me interesa mucho esto que has dicho. ¿Qué es lo que más te ha interesado? ¿Vale? ¿Esta sesión de qué trata? Que no me entero, María, cariño. Esta sesión es la presentación de lo que va a ser un trabajo de desarrollo personal conmigo como coach. Entonces, estoy presentando lo que va a ser el temario, cómo vamos a trabajar durante todo el año. Si aún así no te he contestado y no sabes de qué trata, María, me lo dices, ¿vale? Elena pregunta que ¿cómo vas a trabajar la autoestima? ¿Cómo trabajaré la autoestima? La autoestima, bueno, espera, realizaste un máster de coaching. Un máster de coaching, vuelvo a lo mismo. Si yo he enseñado a coaches para desarrollar habilidades de coaching, que eso es lo que yo entiendo como máster de coaching, donde vas a enseñarlo, yo no lo he enseñado. Yo estoy certificada por la
la ICF, que es The International Coaching Federation, ¿vale? Es la Federación Internacional de Coaching, que es hoy por hoy, aunque es un organismo independiente, es el organismo que regula la profesión de coaching. Al ser algo nuevo, la certificación la hice mientras estaba en Estados Unidos. Fue allí donde hice la certificación con una de las escuelas que es precisamente la escuela. Hay dos escuelas donde nace el término coaching y esta es una de ellas, el CTI de Coaches Training Institute. Si vale, aquí, perdona, Mónica, empieza a haber ya bastantes preguntas, ¿vale? Así que casi que te voy a lanzar, si ya terminaste con esa, no sé si vale, te he cortado. Sí. Mira, yo me vale. voy a... Vale, pues a ver, es que hay un montón ahora ya. La de la autoestima ya la hemos comentado. Ahora lo digo, sí. A Laura Pascual pregunta, ¿es posible tener el estrés bajo control? Sí. Vale. Es posible si sabes cómo hacerlo, totalmente. De hecho, es parte de gestionar el estrés, es una emoción. Cómo entender para qué sirve, diferenciar el estrés saludable que a mí me permite estar aquí atenta y tener todo lo que necesito para comunicarlo, y el estrés no saludable, que es el que a veces cuando estamos muy nerviosos, que lo decimos así, se me olvida, se me olvida lo que estaba pensando, no me puedo concentrar. Eso es un sobreestrés, estamos sobreestresados y empieza a influenciar en lo opuesto. Entonces, sobreestrés. He visto por ahí también pasar una de, ¿cuándo vas a hablar de productividad? De productividad en realidad no había mencionado la palabra y la tendré en cuenta. Podemos hablar de ello en enero. Yo me lo apunto aquí porque creo que puede ser muy interesante unirlo a las bases. No, en enero, no, en diciembre, para que tengáis esas habilidades o esas, no habilidades, pero esas herramientas o técnicas de productividad, ¿vale? Vale, Elena García nos pregunta, ¿cómo aceptar que una emoción es válida o útil en ciertos momentos? Bueno, esto lo veremos más en detalle. Ahora, primero es ampliar lo que entiendes por emoción. Las emociones las tenemos bastante, están las emociones buenas y adecuadas o positivas y las malas, inadecuadas o negativas. Bueno, en realidad, lo que yo os voy a plantear es que la emoción está siempre a tu servicio. Por ejemplo, una emoción de ansiedad te está diciendo que estás sobresaturada, por ejemplo, en muchos momentos. ¿Y qué es lo que hacemos? En vez de decir no a algo, lo que hago es echar más a mi plato y me pongo una tarea más, ¿vale? La emoción, por ejemplo, de irritación. La irritación normalmente viene cuando o yo estoy cansada y me está diciendo tienes que parar, tienes que descansar, pero en vez de descansar, lo que hago es tiro más para adelante y el primero que se encuentra conmigo, pues ahí va la mordida. Todas estas, muchas de las preguntas que me estáis haciendo es precisamente donde vamos a indagar. Y no se puede responder en una frase. O, voy a decirlo de otra manera, si te respondo en una frase, como tú antes no has cambiado el marco desde donde lo ves, esa frase no va a servir para nada. ¿Vale? Aquí es donde, por tu parte, por vuestra parte, si pones confianza en que viniendo aquí, abriendo la forma en la que me veo a mí misma, en la que veo al ser humano, en la que veo cómo funcionamos, me va a dar más control, más poder para luego gestionar la energía que yo tengo. Hoy, por ejemplo, hay 240 personas aquí. Yo hace 15 años me dices que voy a estar en una sala, no viendo a ninguna, hablando a una cámara y que puedo estar una hora hablando sin necesidad de preparármelo todo. Yo no tengo un guión, tengo ¿cómo se dice? Los títulos de lo que os voy a, en lo que íbamos a
en lo que vamos a dedicar el tiempo juntas, pero no tengo más. Si me dices que yo iba a poder estar haciendo esto, te hubiese dicho, anda, déjate de tonterías, qué graciosa. Si me hubieses dicho que durante los últimos 10 años yo todas las semanas iba a escribir o un artículo o iba a hacer un vídeo en YouTube, los últimos 3 años ha sido en vídeo, anteriormente ha sido un artículo hablando de cosas diferentes, una perspectiva diferente del ser humano, te hubiese dicho yo ni qué hablar. Bueno, pues todo eso tiene que ver con la capacidad de motivarse, tiene que ver con la capacidad de gestionar el estrés para no sobreestresarme y no abrumarme con todo lo nuevo, la tecnología, el contenido, los clientes, el hacerlo bien, todas estas cosas. Si yo no hubiese conseguido hacer que todo lo que te voy a contar me ayudase a mí, no te lo contaría. De hecho, todo lo que comparto es siempre porque ha pasado o es un hábito en mi vida o porque yo lo he utilizado en algún momento y sirve, ¿vale? Mónica, te voy a trasladar otra pregunta de Eva Escudero Arranz, que nos dice, ¿qué crees que tiene más mérito, controlar el estrés o controlar el miedo? ¿Cuál crees que nos perjudica más? El estrés es una forma de miedo. De hecho, fisiológicamente hablando, cuando hablamos de la emoción de miedo, si miramos a la hormona, las hormonas son de estrés. Es cortisol, adrenalina y yo mérito se lo doy a ambas cosas. ¿A cuál le das tú más mérito? Es el estrés. De hecho, la ansiedad no es más que estados de estrés durante mucho tiempo que se ha ido acumulando porque no hemos gestionado precisamente el estrés diario, se va acumulando, se va acumulando. Y el miedo es un despertador de estrés. Si yo pienso, el miedo nos habla de una posible amenaza. Si yo pienso que hay una posible amenaza, tanto de suspender como de hacer el ridículo, como lo que va a hacer es despertar el estrés y con ese estrés ahora ya estamos más alerta porque ante una amenaza tú quieres estar alerta. Ahora, muchas de las amenazas que nos contamos hoy en día no son reales. Entonces, mucho del estrés se despierta antes de ir a dormir porque empezamos ahí mañana y mañana y fijaros, despertamos energía en un momento en el que no la necesitamos. Este tipo de gestión de la energía es de lo que vamos a hablar también, ¿vale? Porque precisamente para generar confianza y estados de confianza, lo que vamos a hacer es generar estados de relajación. Cuando yo me relajo es porque sé que estoy segura, porque sé que no me va a pasar nada. Si estás en un sitio en el que no sabes si estás bien o no, no puedes llegar a un estado de relajación completo. Y el estado físico de relajación es un estado emocional de confianza, es un estado mental de claridad y de creatividad. Todo está unido y vamos a entrar a estos son controles que podemos activar nosotros diariamente y la idea, lo que yo os voy a ir proponiendo es que lo hagáis diariamente. Gracias, Mónica. Hay una pregunta que están haciendo recurrentemente. Como ya sabes que en Stental Engel damos muchos modelos de referencia, tú eres uno, porque eres una mujer STEM. Entonces, la pregunta que te están haciendo es, ¿cómo te diste cuenta de que la física no era lo que querías? ¿En aquel momento no te llenaba trabajar de física? Vale. ¿Cómo me di cuenta de que la física no era lo que quería? Yo estudio físicas y en mi mente llevo una bata blanca y estoy en un laboratorio. Eso es cuando entro a estudiar físicas para conocer la vida y luego la parte de astronauta, que se me fue quitando porque no iba a poder ir a Madrid a estudiar astrofísica. Cuando yo empiezo la carrera, trabajo en puestos de ingeniería. Entonces, lo que estoy es diseñando circuitos y hay elementos en ese trabajo que yo empiezo a ver que no son los que quiero en mi vida. Yo dediqué 13 años y 13 años extraordinarios, me han llevado a vivir en culturas completamente diferentes, a conocer personas de todas las culturas, porque tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, en el Silicon Valley, hay personas de todo el mundo. Ahora bien, había elementos de
mucho ordenador, mucho tiempo con el ordenador. A mí me gustaba, yo empecé a notar que tenía un anhelo, una aspiración a pasar más tiempo con las personas. Yo veía que el mejor momento o cuando mejor me lo pasaba o los días que más satisfecha salía era cuando venía un compañero mío y me preguntaba algo y le podía ayudar y le podía enseñar. Y fue así como en los 2 últimos años, de hecho, me convertí más en el apoyo para mis compañeros de herramientas y de una parte del flujo que ellos no conocían y que no se utilizaba en esa empresa, entonces lo traje yo porque lo había utilizado en otras empresas y ahí empecé a ver que esta parte de enseñar me gustaba mucho, que cuando yo podía resolver o añadir algo que resolvía una parte de un problema a un compañero, me encantaba. Y fue ahí, no cuando la física me sigue interesando, el universo me sigue apasionando, la vida ahora ya interna me sigue apasionando. Empecé a tener mayor claridad en ese momento después de haber experimentado todos estos otros años. Cuando en los 2 últimos años anteriores he hecho los talleres aquí en Burgos, esto es algo que precisamente a la hora de tomar decisiones, en ambos años hicimos los talleres para acompañar a algunas de vosotras, igual hasta estáis aquí, en la parte de confianza y de tomar decisiones. Yo esto es lo que compartía. La claridad, va a haber personas que lo tengan, algunas de vosotras puede ser que tengáis claro lo que queréis, cómo queréis contribuir y en qué línea, es decir, en qué profesión o en qué camino desde que tenéis 4 o 5 años. Bien, genial, pues ahí lo tenéis, tirad para allá, entonces ahora es perseverar ahí y contribuir con lo mejor de ti misma. ¿Que no lo tienes claro? No pasa absolutamente nada, porque para muchos de nosotros la claridad va viniendo en cachitos, va viniendo mientras avanzamos. Y una forma de quitarle este peso tan grande ay madre, es que es una decisión de por vida, es precisamente no hacerlo de por vida. Es hoy esto es lo que sé, hoy esto es lo que me llama, hoy esto es lo que me ilusiona, hoy esto es lo que me interesa o me crea curiosidad. Sabiendo que si en algún momento de vuestra vida queréis redirigir porque veis que hay algo que os llama más la atención, se puede. Se puede y además se puede hacer con éxito, ambas dos cosas. No es, sí, hombre, ya a los 40 vas a empezar otra nueva carrera, con no sé qué. Sí, de hecho, en uno de los cursos de coaching de certificación había una mujer en Estados Unidos, ella había sido directora de financiera en un banco. Tenía 63, dice, en 1 año, 2 años, quiero jubilarme, pero yo no quiero dejar de contribuir al mundo. Y quiero encontrar otra forma de contribuir y el coaching, el desarrollo de las personas me parece súper interesante. He llevado equipos en los últimos años y creo que esto puede ser emocionantísimo. Y tenía 63 años y ahí estaba, una nueva profesión. El seguir aprendiendo, el seguir contribuyendo no se acaba. Lo que tienes claro, hónralo y en el camino irás encontrando más claridad. Espero que te sirva, no es que no me guste. Y Mónica, bueno, se va acabando el tiempo, pero sí que me gustaría hacer como una fusión de varias preguntas que hay por aquí en relación con el miedo. O sea, tenemos a alumnas que nos preguntan cómo hacer cuando tienes muchos miedos, qué hacer para superar esos miedos de no saber si vas a llegar a donde quieres llegar o cómo superar el miedo a fallar, ¿no? Que se agobian por esto y cómo generarse confianza. Esto es un tema bastante recurrente en muchas preguntas. Y es que es lo que decía antes, lo que nos interesa es quitarnos de en medio lo que nos está obstaculizando. Déjame que mire para ver qué es lo que íbamos a... es que lo que puedo hacer es incluir en diciembre ya una parte relacionada con los 3 miedos principales y cómo gestionarlos, ¿vale? Perfecto. Ahora, fijaros que si yo sé cómo generar confianza, el miedo
tanto si aparece o a la hora, el miedo es otra emoción. Si entiendes por qué aparece y qué lo genera, también vas a tener ahí ya las herramientas para no generarlo en primeras y generar otra emoción. Yo ahí, de hecho, la clave está, ¿cómo gestiono mis miedos? Gestionando la confianza, gestionando el estado de confianza, el estado de seguridad. Yo hoy tengo un estado de seguridad mucho mayor y no sé lo que me va, si voy a tener clientes el próximo mes, si no, bueno, ahora ya tengo un poco más de, un poco menos de incertidumbre en ese momento que cuando estaba trabajando para una empresa, para empresas que he trabajado grandes, multinacionales, donde se supone que había seguridad. Bueno, pues lo que podemos hacer es aprender a gestionar los estados de mayor confianza. Y aún así, sí que incluiré, entonces ya y lo haré en diciembre, qué es lo que podemos hacer para tener presentes los 3 primeros miedos principales: el miedo a perder, el miedo al proceso, al sufrimiento, no voy a ser capaz, esto es larguísimo, o el miedo al resultado, al fracaso, y cómo darles la vuelta. Aún así, os recomiendo que sigáis viniendo. Es el hecho de aprender a generar motivación, ilusión, entusiasmo. Si tenéis eso realmente activo y le dais potencia a esas emociones, la energía del miedo no tiene por qué tener tanto poder. Es el poder que le damos precisamente a esa emoción, y esto veremos a qué emoción estás dando poder. Estupendo, Mónica. Pues muchísimas gracias por todas estas cosas que nos estás comentando. Son las 6, no sé si quieres dar algún mensaje yo antes de despedirte. El último mensajillo que tiene que ver con algo que compartiste conmigo, Enar, es: ¿les puedes dar una idea para que comiencen con ganas? Bueno, pues pensad en algo que os puede beneficiar, un regalo que os podáis llevar de estas sesiones. Es decir, mira, si solo yo aprendiese un poquitín más a que este miedo no me paralice, simplemente sentirlo e ir hacia adelante. Tú eliges el regalo que quieres, lo que quieres llevarte de estas sesiones. No lo hagáis una tarea más. Yo he intentado no utilizar la palabra trabajar, he intentado no utilizar la palabra tarea para casa, propuestas, experiencias. Eso es, venid aquí a experimentar, a abrir la mente, y luego os quedaréis con aquello que os sea más útil. Haced de esto una experiencia, un enriquecimiento, no una tarea más. Y así empezamos a algo que se llama automotivarse. ¿Por qué vengo aquí? Por un motivo. Darle un motivo que tenga sentido para ti, ni para mí, ni para NAR, ni para la Fundación STEM Tallenger. Nosotros estamos aquí para servirte a ti, cariño. Así que sírvete tú eligiendo esa cosa. Muchísimas gracias, Mónica. Como veis, chicas, el acompañamiento que nos va a hacer Mónica en este viaje va a ser un acompañamiento muy especial. Todas estas preguntas que nos habéis ido colgando en el chat las hemos ido pudiendo responder un poquito, pero obviamente tenéis que entender que son muchas. Pero la mayoría de estas respuestas las vais a descubrir vosotras mismas durante el curso. Mónica os va a dar herramientas para que vosotras mismas contestéis vuestras propias preguntas. Esta es la potencia que tiene el trabajo del coaching, ¿vale? Que vosotras mismas encontraréis las respuestas. Mónica os va a dar ayuda. Esta ayuda la vamos a hacer todos los meses, ¿vale? Esta es la sesión de presentación para que conocierais un poco a Mónica. El mes que viene es el mes donde vamos a trabajar el talento. Como es el mes del talento, vamos a hacer una sesión doble, porque Mónica aquí tiene muchísimo que aportar, y entonces haremos una masterclass y luego un taller. Haremos 2 cositas con Mónica en el mes. Es que este mes os va a encantar porque es genial. Y a partir de ahí, todos los meses vamos a seguir haciendo talleres de desarrollo personal con Mónica para ayudaros a afrontar temas de miedos, de inseguridades, falta de confianza. Sobre todo también lo que queremos es
ayudaros a que cojáis la responsabilidad de disfrutar de todo este proceso y de aprender. STEM Talent Girl no es algo donde os vayamos a evaluar para sacar una nota o donde tengáis que estar estresadas por qué hay que entregar, qué no hay, que me agobio. No queremos agobiaros. Esto es para ayudaros a que vosotras os conozcáis mucho mejor, que conozcáis vuestras limitaciones, ¿no? O vuestras inseguridades y las podáis romper, porque vais a poder hacer todo aquello que vosotras queráis hacer, ¿vale? Entonces, esto es lo que os vamos a enseñar y esto va a ser guay, así que queremos que lo cojáis con ganas y sin presiones, ¿vale? Las presiones para el cole, aquí no, aquí es todo a pasarlo guay y a disfrutar, ¿vale? Así que, bueno, Mónica se conectará en estas sesiones podáis preguntarla lo que queráis, ¿vale? Y os he dejado por ahí la página del factor humano por si queréis investigar más cosas de las que hace un montón de cosas. Y nada, nos seguiremos viendo, pues eso, en los siguientes talleres, ¿vale? Muchísimas gracias, Mónica. Un verdadero placer. Gracias por estar aquí desde el principio hasta el final y tendremos en cuenta la sugerencia de menos gente en estas sesiones. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Eso sí, animaros a hablar con nosotras, vuestras sugerencias. Algunas podremos, otras no. Pero si no sabemos lo que está en vuestra mente, no podemos decir sí a eso. Así que gracias por las sugerencias también. Sí, y gracias por todos los mensajes que estáis poniendo en el chat, que son geniales y nos hace mucha ilusión leerlos. Un besazo enorme y que tengáis buen final del día. Adiós. Adiós. Chao.